La semana pasada, o ya creo que hace 2 semanas, habíamos visto este documento que les voy a compartir. Entonces habíamos visto un documento en Word. En ese documento en Word nosotros habíamos visto que el examen 1 iba a tener un porcentaje del 20% y que iba a estar contemplado toda la parte de Excel avanzado. En Excel avanzado y vemos funciones básicas como aleatorio, aleatorio.entre, buscar B, extrae y otras funciones adicionales. Herramientas de Excel como tablas y gráficos dinámicos, filtros avanzados, grabación de macros, formularios y validación de celdas. Y teoría básica de programación y algoritmos. Entonces empezamos a ver las funciones en Excel, entonces vimos funciones básicas como función promedio, vimos que los operadores lógicos son el igual, el menor igual, mayor igual, menor, mayor o diferente. Y vimos algunos ejemplos de esto. Listo, esto quedó como consolidado en la primera parte en la primera clase. Vimos la función aleatorio, aleatorio.enter, la función buscar y buscar B. La función buscar B es para Excel 2007 o versiones anteriores. Consulta B es la misma función, pero toma este nombre a partir de la versión de Excel 2010. Vimos la función condicional sí y vimos y la función y la función no. Y también pusimos pues el comentario de que todos los textos a partir de ahora en adelante, todos los textos que nosotros vamos a escribir dentro de una función, o ya sea cuando estemos en la plataforma de Visual Basic, van entre comillas. Ok, entonces eso como por hoy. Entonces ya dándole un poquito de repaso a esto, este documento lo tendrán ustedes disponibles en, en en un correo que les enviaré después junto con estos videos. Entonces voy a compartirles ya la pestaña como tal de Excel, y en esa pestaña y ya compartiéndoles esta ventana, lo que vamos a hacer acá es empezar a hacer un ejercicio básico sobre todas las funciones que habíamos mencionado previamente y habíamos visto cómo se utilizaban. Entonces, para inicio y trabajo inicial de esta materia vamos a aprender a construir o a manejar los números aleatorios para tratar de construir alguna que otra base de datos para que sea mucho más fácil tener información a la mano. Entonces vamos a poner unos nombres en las columnas y pongamos por ejemplo edad, cédula, eh, o género más bien, género, y no sé, otra es zona. Listo. Entonces para la edad vamos a utilizar la función aleatorio.entre, que la función aleatorio.entre, que es lo que hace, que nos arroja un número entre un límite inferior y superior que le pongamos. Entonces yo le pongo aleatorio.entre 20 y 50, lo que me va a arrojar es un número aleatorio entre 20 y 50. Entonces ahí me dice 21. Listo, eso quiere decir que 21 es un número aleatorio que se generó entre el 20 y el 50. La cédula, vamos a hacer lo mismo entre cualquier par de números. Entonces pongamos 1.000.000 y pongamos 10 millones. Entonces aquí se nos genera la cédula. Listo. Para el género vamos a hacer una función anidada. Listo. Entonces, nosotros les había explicado con anterioridad que hay una función sí, ¿cierto? Esa función sí tiene unos argumentos como todas las funciones. Entonces me está diciendo la prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? La prueba lógica es la pregunta lógica que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces yo voy a decir que si me sale 0,
me ponga una M. Y si me sale 1, me ponga, ¿qué? Una F. Entonces, de masculino y femenino. O sea, si es 0, me ponga masculino. Si es 1, me ponga femenino. ¿Eso cómo lo hago? Entonces, ¿qué función me sirve para generar números aleatorios entre un rango? La función aleatorio.entre, que es la que hemos venido utilizando. Entonces vamos a utilizar la función aleatorio.entre, pero la voy a poner entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces pongo, si función aleatorio.entre es igual a 1, entonces esa es la pregunta lógica. Sí, le voy a decir, o pongámosle a 0 mejor, da igual. Si es igual a 0, le pongo que me escriba m. Acuérdense que todos los textos dentro de funciones van ahí con comillas. Y si no, f. Listo. Entonces, ¿qué me pasa? Que ahí me saco una f. Listo. ¿Qué quiere decir esa f? Que efectivamente el número aleatorio que generó fue 1. Entonces, como es 1, como ese número no es igual a 0, entonces me hace en la primera opción. Si hubiera sido 0, me hubiera escrito m, ¿cierto? Pero como no fue 0, me escribió la opción falsa que es f. Listo. Y en zona, entonces resulta que hay una función adicional, que la función adicional, hay otra función que es carácter, que se escribe char. Listo. Char lo que hace es que convierte un número en letra. Listo. Según un código ASCII, por ejemplo, el 56 es una arroba, pues no sé, o sea, simplemente cada símbolo y cada letra está representada por un número. Entonces, si yo pongo char, ese número lo que hace es que me convierte ese número en una letra. Entonces, según el código ASCII, yo sé que carácter está entre 65 y 90. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a generar un aleatorio.entre esos números. 65, punto y coma, 90. Entonces ahí me saca la. Listo. Esa es la manera de generar números letras aleatorias. Listo. Un número aleatorio entre 65 y 90, que son el rango de letras en ese código ASCII. Entonces, 65 hasta las 90 son todas las letras del abecedario. Entonces, él genera un número aleatorio y la que hace carácter es que la convierte ese número en aleatorio. Listo. Entonces acá vamos a aprender a desplegar fórmulas hacia celdas posteriores. Entonces, si yo ya tengo unas fórmulas escritas en estas celdas, para desplegarlas me paro, ¿cierto?, en la esquinita de las zonas seleccionadas o de las celdas seleccionadas y me aparece como una crucecita negra. Esa crucecita negra lo que voy a hacer es la voy a desplazar hacia abajo la cantidad de casillas que yo quiera tener. ¿Listo? Entonces mire que acá ya se me desplazó. Ok. Listo. Entonces, esta es por parte, entonces aquí ya vemos. Ya aquí que tenemos cubierto la función aleatorio.entre para usar eso, la función carácter para generar letras, ¿cierto? Y usamos también una función si para saber si 0 le asigne m y si es 1 le asigne f. M de masculino, f de femenino. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora el paso siguiente es utilizar la función, por ejemplo, vamos a utilizar primero todas las funciones y de última vamos a dejar la función consulta B o buscar B. ¿Por qué la vamos a dejar de última? Porque para mí es la función un poquito más, de pronto, de complejidad más alta, pero que es mucho más, que también es muy importante y es importante aprenderla a usar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí pongamos otra, por ejemplo, pongamos número de hijos, va a llenar más variables, número de hijos. Entonces, número de hijos, entonces le pongo aleatorio.entre y le va a decir que me genere números de entre 0 y 5 hijos, no sé, cualquiera, ¿cierto? Y lo que hago es que le doy doble clic para desplegarlo hacia abajo, con la misma crucecita en la esquina de abajo inferior que yo le había dicho. Entonces le doy doble clic y cuando le doy doble clic se me despliega automáticamente. Porque vemos que cada vez que damos enter, que damos clic, se cambia los números que ya tenemos.
o la información que ya tenemos, resulta que la función aleatorio.entre o aleatorio se ejecuta cada vez que nosotros modificamos algo en el archivo. Listo. Entonces, cada vez que usted le dé enter, cada vez que usted borre una celda, cada vez que usted eh, haga alguna modificación, si usted tiene funciones aleatorio o aleatorio.entre, esa información va a volverse a iterar, o sea, se va a volver a generar toda nuevamente la información y por eso va cambiando. Listo. Entonces vamos a poner otra, por ejemplo, salario. Listo. Entonces pongámosle salario y le ponemos aleatorio.entre que nos genere un salario entre, no sé, 600.000 y 1.000.000 y 2.000.000. Listo. Y le doy doble clic de nuevo y se me despliega hacia abajo. Listo, toda la información. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a utilizar, por ejemplo, la función i y voy a utilizar la función o. Listo. Entonces, ¿qué pasa con la función i y qué pasa con la función o? La función i lo que me hace es que me devuelve verdadero o falso y la función o también me devuelve verdadero o falso. Entonces vamos a utilizar la función i y la función o para que la aprendamos y la aprendamos a utilizar. Entonces pongo, por ejemplo, digo i. Entonces, mire que me dice y valor lógico 1, o sea, que evalúe la primera expresión lógica. Entonces lo va a decir y. Entonces yo quiero saber si la persona no tiene hijos. Entonces si la persona no tiene hijos es porque esa celda tiene que ser igual a 0, ¿cierto? La otra expresión lógica es que yo quiero saber si esa persona gana más de 2 salarios mínimos. Entonces pongámosle 1.500.000, no sé. 1.200.000. Digamos que un salario mínimo son 600.000. Entonces quiero saber si gana más de 2 salarios mínimos, ¿cierto? Y quiero saber si es mayor de 30 años. Entonces voy para y le digo mayor de 30 años. Entonces, ¿qué me parece ahí? Falso. ¿Por qué falso? Resulta que esta persona sí gana mayor de 1.200.000, ¿cierto? Pero E2 es que esos hijos son diferentes de 0. Listo, entonces como son diferentes de 0, acuerden que i para que sea verdadero tiene que cumplir todas las condiciones. Entonces vamos a desplegar hacia abajo. Listo. Entonces, por ejemplo, analicemos este verdadero. Este verdadero, esta fila de acá. Resulta que en ese verdadero, que se cumple, en ese verdadero, dice, ¿los números son igual a 0? Sí. ¿La persona gana más de 2 salarios mínimos? Sí, gana 1.377.000, ¿cierto? Ahora, ¿es mayor que 30? Sí, tiene 32 años. Entonces, como todas las opciones son verdaderas, me da verdadero. Con tan solo una que sea falsa, me da falsa la respuesta. ¿Sí o qué? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo con O. Entonces, vamos a pasar esta misma para acá, pero le vamos a cambiar por O. Entonces, no le pongo I, sino que le pongo O. Entonces, mire que la O da verdadero casi siempre. ¿Por qué? Porque para la O, lo que la O necesita es que para que la O dé falsa, tiene que ser que todas sean falsas. Y eso es algo difícil, ¿cierto? Que se cumpla, porque mira que, por ejemplo, en esta primera que me dio verdadero, el salario es mayor a 2 salarios mínimos, ¿cierto? Entonces, con solo que se cumpla una, ya eso va a arrojar verdadero. Ok, entonces es la aplicación de la función i y la función o. Acuerden que la función o tiene que tener todas las opciones falsas para que me dé falso, mientras que la función i, con tan solo una que sea falsa, ya me da falso el resultado. Ok, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que cuando tenemos estas bases aleatorias, es muy maluco que eso esté cambiando y la información cada vez que le demos enter. Listo, entonces vamos a aprender o vamos a acostumbrarnos a que siempre que utilicemos funciones con aleatorio o aleatorio.entre, vamos a seleccionar la zona que tiene esas funciones, ¿cierto? Le voy a dar control C, ese control C es con el motivo de copiar, ¿cierto? Y le voy a pegar, y me voy para pegado especial, y en pegado especial le voy a dar que me pegue, pero únicamente que pegar únicamente los valores. Entonces me voy para pegado, me voy para inicio, pegado especial y pegar solo los valores.
aceptar. Cuando yo doy eso, cuando hago ese proceso, mira que ya las funciones me quedan los valores únicamente, pero no me quedan dependiendo de la función aleatorio o aleatorio.enter. Es decir, que ya perfectamente puedo hacer modificaciones, hacer enter o hacer, y la información va a seguir siendo la misma para que eso no esté variando a medida que vamos avanzando en el ejercicio. Ok. Entonces, esto en cuanto a las funciones, entonces aquí ya damos por cubierto la función aleatorio, aleatorio.entre, vemos la función sí, vimos la función carácter, vimos la función y o. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un condicional. Entonces la función iOS la dejamos pues así, esa sí la dejamos como función como tal, porque esa sí no depende de un aleatorio. Entonces como no depende de un aleatorio, yo no me va a estar variando cada vez que le doy enter. Listo, sino simplemente cuando modifique la información que tengo almacenada. Ahora vamos a utilizar un sí, ¿cierto? Un sí. Entonces voy a preguntar, este sí. Entonces este sí, ¿qué voy a preguntar en este sí? Voy a preguntar, ¿es hombre, padre de familia, mayor de 30 años? Entonces, mire que esto a mí me gustaría de pronto saberlo en algún momento. Yo digo, ¿será que este usuario es un hombre, padre de familia mayor de 30 años? ¿Será que sí? Entonces, para eso utilizo la función sí. Entonces, voy a decir sí. Entonces, sí que en la prueba lógica, entonces aquí es donde empezamos a anidar funciones. Entonces, como yo tengo que evaluar si es padre de familia, es decir, que si tiene hijos, si es hombre y si es mayor de 30 años, son tres preguntas lógicas las que tengo que hacer. ¿Las tres se tienen que cumplir? Sí, porque yo estoy preguntando